Mi hija eligió a su madre, que la abandonó, antes que a quien la crió. Cuando volvió, la traté horrible, y la volví a perder. Ya iré adelantando que esta historia no tiene un final feliz, al menos por ahora. Siempre había querido ser padre, más que cualquier otra cosa, pero mi esposa me dejó antes de que pudiéramos tener un hijo. Aunque pienso que fue lo mejor, no quisiera meter a un niño en una batalla legal. Luego de eso, decidí no esperar más y adopté a Diego cuando tenía 3 años. Él es un buen hijo, algo rebelde a veces, pero me ama como a un padre de verdad, y yo lo amo a él. Pensé que solo seríamos él y yo todo este tiempo, pero unos meses después, alguien tocó a mi puerta. Al abrir, no reconocí quién era al inicio, hasta que lo noté. Era Teresa, una amiga de secundaria, de esas que se aprovechan de los demás y los abandonan cuando los necesitan. Detrás de ella, una niña de 4 años lloraba, escondiéndose de mí, asustada. Rápidamente pregunté qué había pasado y, cuando entró, me contó todo. Mentira, solo dejó a la niña rápidamente y apenas dijo algo. Luego, por mensaje, me explicó, se había acostado con un tipo que mintió acerca de la protección y no pudo abortar. Ahora quería dejarla conmigo porque yo siempre quise hijos y pensaba que podía simplemente dejarme lo que llamó su pequeño accidente. Pensé en dar a la niña en adopción o devolverla, pero al verla tan triste y destrozada, algo se encendió en mi corazón y decidí firmar los papeles de adopción. Pero Lina, la hija de Teresa que ahora era mía, no me lo iba a dejar fácil. No era odio, pero se le acercaba. Ella sabía que yo no era su padre y jamás estuvo dispuesta a formar una relación real de padre e hija conmigo. Pero siempre me habían dicho que o era persistente o muy necio, porque jamás me rendía, y ahora sería cuando menos lo haría. Empecé con pequeños desayunos los 3 juntos, pero ella no hablaba. Charlas en el auto, algunos días de campo o de fiesta, pero nada. No fue hasta que cumplió años que empezó a cambiar. Resulta que su madre jamás le había comprado regalos para su cumpleaños, por lo que obtuve 2 trabajos para pagar la mejor fiesta posible y los mejores regalos, según lo que me contaba Diego de ella. Ese día, ella bajó y había muchos regalos en la mesa, cada uno con su nombre. Diego estaba algo celoso, pero ambos empezaron a abrir todo. Toda su atención se centró en un peluche de conejo que había comprado en una tienda de segunda mano, pero a ella le encantó. Ese día la vi sonreír de verdad por primera vez. Pero para mí, la verdadera prueba de que empezó a amarme fue el primer día de jardín. Después de eso, llamó a mi trabajo porque se había peleado con un niño por el peluche, y aunque recibiría una amonestación por salir antes, manejé media hora solo para retirarla porque seguían molestándola. Ella se notaba impresionada de que realmente estaba para ella, y ese día, en el coche, la escuché decirme gracias, por primera vez. Luego de eso, fue una cadena de momentos que fortalecieron nuestra relación. Ya para 1 año y medio después, teníamos una relación real de padre e hija, o al menos eso pensé. Aún recuerdo el primer día de primaria de ambos, cuando le enseñé a andar en bici, cuando fuimos al hospital porque se rompió el brazo esa misma tarde, cuando la veía en sus clases de ballet. Ella finalmente me había aceptado y hasta me decía papá. La primera vez que lo hizo, me largué a llorar. Para mejorar, recibí un ascenso y ya no tenía que trabajar 2 turnos. Mientras, con Diego, las cosas me sorprendieron para bien. Él se había ganado su cariño antes que yo. Contaban secretos que sabían que podían confiar, jugaban juntos, se defendían y se delataban. Mejor que mi relación con mis propios hermanos. Pero todo cambió un día, cuando Lina tenía 10 años. Era una mañana de abril normal. Desayunos, trabajo para mí y colegio para ellos, una salida a comer y luego las clases de ballet de Lina. Ahí fue donde todo cambió. Estaba viendo otro concurso donde sabía que mi hija no llegaría ni a semifinalista, pero igual estaba orgulloso. Y entonces la vi. Aún recuerdo esa apariencia de cuando me la entregó. Teresa había venido, realmente, y no pensé que lo haría. Varios sentimientos me llegaron, pero al acercarme le pregunté, Teresa, ¿qué estás haciendo acá? Ella respondió lo obvio. Vengo a ver a mi hija bailar. Pero lo que me dejó en shock fue cuando dijo mi hija. Intenté discutirle un poco porque se suponía que la había abandonado, porque no quería tener nada que ver con ser madre, pero ella me dijo que lo había pensado y que quería alguna relación con su hija. Lo dijo como si un rato no hubieran sido 6 años en los que yo tuve que sustituirla como madre. Cuando Lina se nos acercó, estaba emocionada de ver a su madre. Aun pese a los años, le tenía cierto amor. Y por más que me gustaría mandar a Teresa al demonio, no quería quitarle a mi hija la posibilidad de ser amiga de su madre.
Así que tragué mi coraje y mi orgullo y acepté que se vieran, aunque solo fuera una vez cada fin de semana. Los meses pasaron y ellas se siguieron viendo. A veces arreglaban para salir, pero su madre la hacía pagar. Eso lo supe desde el inicio, pero no me enteré hasta después. Aún así, Lina se lo perdonaba, igual que cada vez que la dejaba plantada. Diego también empezó a notar esas señales, pero dijo que mientras no hubiera daño, no había problema. Pero lo había. La actitud de Lina cambió drásticamente. Ahora era más grosera conmigo, no con Diego. Cuando le dije que su madre podría estar metiéndole ideas en la cabeza, me acusó de estar celoso y me dio una cachetada. Solo temes que haga un mejor trabajo que tú. Lo dijo como si ser padre fuera un trabajo y no algo que yo quería ser para ella. La castigué una semana, pero nunca imaginé que lo peor vendría después. Era un día normal cuando Teresa llegó de sorpresa a mi casa, y mi hija se puso a su lado. Pensé que me darían una charla por lo ocurrido antes, pero nunca esperé ver esos papeles de nuevo. Voy a mudarme con mamá de nuevo, dijo Lina. Diego y yo nos quedamos en shock. No fue una pregunta, fue una afirmación. Dijeron que lo habían planeado por meses y ahí lo entendí todo. Teresa había envenenado la mente de mi hija para robármela. Y lo había logrado. No fue sorpresa que me opusiera. Hasta Diego se opuso al principio. Esa mujer te abandonó de pequeña y ahora la eliges sobre mí. Ha cambiado, dijo Lina. Me lo ha demostrado, mientras que tú solo me has mantenido lejos de ella. Según mi hija, yo había alejado a su madre para robarle su rol materno. Teresa y Diego nos dejaron solos mientras nos gritábamos de todo. Yo no solo me sentía desplazado, veía como una mujer que me había dicho que no quería ser madre, ahora mentía solo para llevársela. No sé por qué. Lina, todo lo que he hecho es darte el amor que tu madre no te dio. Ella eligió dejarte en mi casa, dejarte a mí, y ahora te miente. No importó lo que le dijera. Ella estaba muy metida en su idea de familia perfecta. Ella me dio a luz. Su sangre corre por mis venas. Finalmente podemos tener la relación que siempre quisimos, y tú la tiras solo porque prefieres verla sufrir mientras me mantienes alejada de mi verdadera madre. Era obvio para mi hija, la sangre valía más que el amor. Y mi peor error fue haberle enseñado lo contrario. Eso, y preguntar, ¿y yo qué soy? Ella, ya furiosa, lo gritó para que todos lo oyeran. Eres su reemplazo. Tú no eres mi padre. Deja de fingir que lo eres por un segundo y date cuenta. No eres más que un ladrón. Esas palabras me persiguen hasta hoy. En ese momento quedé en shock. Mis manos temblaban y mis ojos rápidamente se llenaron de lágrimas. Ella deslizó las hojas para pasar la custodia de nuevo a Teresa y dijo, fría y segura, haz algo bueno por mí solo una vez y firma. Tardé horas en decidir, pero finalmente lo hice. No por odio, aunque es posible que sí, sino porque, al recordar todo lo que había hecho por ella, todos los sacrificios, todos los momentos que habíamos formado, en serio dolió ver cómo decidió cambiarlo solo por alguien tan traicionera como Teresa. Firmé los papeles y, en mi última buena acción por Lina, empaqué sus maletas. Escuché una fuerte pelea entre Diego y Lina, y al día siguiente se fue. Sin despedidas, sin disculpas, solo me vio unos segundos, y juro que vi una pequeña expresión de algo. No sé si era culpa, pero desearía que lo fuera. Solo se fue. La casa estuvo en silencio durante días. Me deprimí bastante, no solo porque se fue, sino también por cómo nos trató a ambos. Pensé en pedirle que volviera, que lo pensara mejor, pero recordé todo y decidí hacer algo, no dejarme pisotear por nadie más. Quité todas las fotos de ella, lo que quedó de su habitación lo guardé en un rincón olvidado del ático. La saqué de mi seguro de salud. Total, ahora era problema de Teresa, que la pusiera en el suyo. Con Diego tampoco fue fácil. Él se sentía traicionado y dejado de lado por aquella persona que decía ser su mejor amiga y hermana. Lo consolé, lo mandé a terapia y volvimos a ser nosotros contra el mundo. Decidimos dejarlo de Lina como un capítulo cerrado, pero no sabíamos que ese capítulo estaba lejos de cerrarse. Había pasado un año desde esa discusión. Las clases de ballet de Lina las reemplacé con los campeonatos de natación de Diego. Él había encontrado en eso algo que amaba, y me alegré por él. Todo parecía ir mejor hasta que recibí una llamada. Era de servicios sociales y protección de menores. Pensé que sería algo relacionado con Diego. ¿Servicios sociales? ¿Qué hiciste ahora? Le pregunté bromeando. Hice varias cosas. No sé a cuál te refieres, respondió él. Pero mi actitud tranquila cambió cuando me dijeron que se trataba de Lina. Quise colgar, pero por miedo a meterme en problemas legales, fui donde me citaron.
Lina no estaba ahí, solo gente elegante. Me sentía intimidado por no llevar ropa formal, pero más me sentía confundido y frustrado. Me contaron todo. Teresa se había cansado de Lina y la había abandonado, a varias horas en coche de su casa. Cuando Lina volvió, no la dejó entrar, y una vecina llamó a las autoridades. Cuando confrontaron a su madre, ella se volvió a ir, dejándola sola. Pensaron en un orfanato, pero Lina, asustada con esa idea, se acordó de mí y les pidió que me llamaran. Estaba en la comisaría porque dijo que seguramente yo no querría verla. Y tenía razón. Como la primera vez, pensé en negarme, pero me aclararon que aún figuraba como tutor legal. Negarme no solo sería cruel, podría ser catalogado como negligencia infantil. Todos esos recuerdos que me había forzado a olvidar volvieron, y todavía no sé por qué, pero acepté, con la condición de que Lina recibiera terapia pagada. Explicárselo a Diego no fue fácil. Él seguía enojado con ella, por lo que nos dijo y por haberlo abandonado. Le aclaré que temía meterme en problemas y decía que no, aunque admití que tampoco la había perdonado. Me preguntó cómo íbamos a hacer para cuidar a una niña que no nos quería, que nos trató como basura y que ahora volvía suplicando. Aun con cada recuerdo en mi cabeza, me largué a llorar, y mi hijo me abrazó, diciéndome que encontraríamos la forma de arreglarlo. No vimos a Lina hasta que finalmente la trajeron, 2 días después de firmar. Creo que merezco un premio por todas las veces que tuve que firmar algo. Lina ya tenía 11 años, un poco más alta, más delgada. El vestido morado que antes brillaba ahora estaba sucio. Su pelo marrón, que antes llevaba atado con un moño, ahora estaba revuelto. Nos miró a la cara después de todo lo que hizo y dijo: «Hola, papá. Hola, Diego». Intentó abrazarme, pero di unos pasos atrás. Intentó lo mismo con Diego, pero él la empujó. Se notaba el odio en ese empujón. Lina entró. Se sentía nostálgica, pero notó que las fotos familiares se habían ido. ¿Y nuestras fotos familiares?, preguntó. Admito que casi vomito cuando dijo familiares. Bromeé que las había quemado como tributo a los dioses, y luego le dije que solo las guardé en el ático. Lina sacó sus cosas de ahí y de las maletas que trajo, y se instaló en su vieja habitación. Los primeros días fueron horribles. Lina retomó ballet, pero yo solo iba a recogerla. Diego le reprochaba todo siempre, y ella intentaba iniciar charlas casuales en la cena, en el auto o en cualquier sitio donde solíamos hablar, pero nada. Diego me dijo que cada vez que yo me iba sin decirle nada o no le decía buenas noches, ella ponía una cara deprimida y de culpa, como si le doliera, pero yo me mantenía firme. Ella había dicho que yo no era su padre, así que dejé de retirarla, de darle apoyo cuando me lo pedía. Pero empecé a notar cosas. Lavaba los platos antes que nosotros, asistía a los campeonatos de Diego y lo alentaba. Aunque cuando le preguntaban, jamás se daba crédito. Incluso una vez dijo que solo era una entrometida, como si quisiera que la escucháramos. Conmigo también intentaba acercarse. Me volvió a llamar papá. Se ofrecía a ayudarme en el trabajo, pero siempre me negaba. Ya no sabía si intentaba manipularme de alguna forma o si de verdad quería enmendar el daño que hizo. Pero sabía que eso era imposible. Una noche todo explotó. Diego siguió molestándola, y me dolía un poco ver cómo ese dúo inseparable ahora se parecía a mí y a mi exesposa. En un momento de la discusión, Lina gritó: «¿Y si no me querían más? ¿Por qué aceptaron que volviera?». Nos quedamos en silencio, sin una respuesta clara. «Sí, ¿creen que no sé cómo se sienten? Ya sé lo que hice». Se quedó callada un segundo. «Tienen razón, no debí volver. Eran más felices sin mí». Después de tanto tiempo ignorándola, volví a sentir algo en mi corazón por ella. Se levantó de la mesa y huyó al garaje. La seguí, no tanto por lástima o culpa, sino por curiosidad, y ahí la encontré, viendo fotos de nosotros juntos, tocando la bicicleta que usamos el día que se accidentó y nos reímos. La vi, y había algo que hacía mucho no veía en ella: lágrimas. Lloraba, y no para dar lástima, de verdad lloraba. Pensaba que ella me amaría como ustedes me amaron. Dios, qué equivocada estaba, decía mientras sostenía una de las fotos enmarcadas. Me mantenía a distancia. Jamás debí irme. Ustedes eran mi familia, y ahora veo lo importantes que eran para mí. Llámenme egoísta, pero eso no me interesaba. Quería oírla hablar de esas cosas que me dijo, que yo era un reemplazo y que dejara de fingir ser su padre, pero jamás lo dijo. Después de un mes de silencio, le hablé. Tú elegiste esto. Te di todo para que fueras feliz, para que jamás estuvieras sola. Quise ser ese padre que necesitabas. Yo, para ti,
La sangre importa más. ¿No? Tenías razón. No soy tu padre y tú no eres mi hija. Jamás lo fuiste. Tengo grabada la expresión de dolor que puso, pero solo me alejé. La dejé sola. Pero mientras más caminaba, más pensaba. ¿Fui muy duro? ¿Era necesario? Vi una de las fotos que Lina había vuelto a colgar y me quedé pensando. ¿Y si realmente está intentando arreglar sus errores? No dormí bien esa noche, pero mientras estaba en cama, tomé una decisión. No iba a perdonarla, no ahora, pero no iba a dejarla fuera. Le daría la oportunidad de enmendar su error y ganarse nuestro amor de nuevo. Pero fue ahí cuando Diego entró con la peor noticia que he recibido. Lina no está. Resulta que, tras la pelea que tuvimos, Lina empacó algunas cosas y se fue. Sin nota ni ruido. Escapó de casa. Llamé a la policía, a mis hermanos, a mi padre. Nadie sabía nada ni la había visto. Hasta le pregunté a Teresa, pero nada. No paro de sentirme horrible, de pensar que ella se fue porque no pude ver el daño que le hice a mi hija por un enojo que, aunque justificado, no implicaba borrar a la persona que, pese al dolor que me causó, me dio una luz para vivir. Eso fue hace varios meses. La policía ha buscado, pero nada, ella se ha ido, capaz para siempre. No sé si ella leerá esto, pero si lo hace, que sepa que la quiero de vuelta. Ahora, para hacer las cosas bien, para perdonar y pedir perdón, para intentar ser una familia de nuevo. Porque algo que me negué a aceptar es que aún amo a mi hija. Aún la amo. Si quieres seguir viendo historias como esta, puedes suscribirte al canal. Estaremos subiendo historias como esta diariamente.